Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. Sí, muy buenas tardes, hermanos. Hoy es miércoles 11 de junio, iniciando un programa más, el tercero de Tu palabra es verdad. Y entonces, tenemos un tema importante acerca de Colosenses 2:16. Ustedes saben que nosotros predicamos la enseñanza de la Torá, predicamos a un Mesías con Torá. Predicamos la fidelidad a los mandatos del Eterno, ¿verdad? A sus leyes, como una fuente inagotable de conocimiento del Dios Todopoderoso, del Elohim de los cielos, y consideramos que la mejor forma de adorarlo es conociéndolo, ¿verdad? Y todo su carácter está expresado ahí en lo que son en Moisés, en los profetas y en los salmos, y obviamente también en la revelación del Nuevo Testamento. Bien, voy a hacer una pequeña oración para iniciar. Bien, voy a hacerla cortita, pero sentida. Padre bueno, eterno Rey soberano del universo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te bendecimos, aquellos que están orando conmigo, te alabamos, te glorificamos, poniéndote este programa en tus manos, que me des de nuevo, Padre, que nos des de tu Espíritu Santo también a todos para entender tu bendita palabra. Oramos como siempre, Padre, por tu remanente, el cual nos has mandado a buscar, como tú viniste a buscar a tus ovejas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Muy bien, vamos a seguir con el lema del programa siempre, ¿verdad? Siempre es el Deuteronomio 30, 19 y 20, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo a los cielos y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová,
tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, y los cuales se reiteran para nosotros en la tierra prometida, ¿verdad? Que es el reino venidero. Y también el lema del programa también está en Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Lucas 6, 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Bien, es el lema del programa, todos esos tres, de esos tres versículos. Y bueno, vamos a lo que es hoy el tema de Colosenses 2.16. ¿Por qué dice arriba mala doctrina? Porque Colosenses 2.16 es parte de una serie de versículos, ¿verdad?, que se utilizan para desligar totalmente el cristianismo de la ley de Dios, ¿verdad? Como si Jesucristo hubiese venido a levantar una nueva iglesia. Uno de los más usados es precisamente Colosenses 2.16. Y muchos se sorprenderán, ¿verdad?, que estoy hablando yo de que Jesús no vino a levantar una nueva iglesia. Se van a sorprender, pero eso es la pura verdad. Voy a mostrarlo con dos versículos. ¿Verdad? Es como un preámbulo. Vean que en Mateo 1:21 dice, y tendrás un hijo y lo llamarás Yeshua. ¿Verdad? Yeshua es salvación, Jehová salva en hebreo. Ese es el nombre de él. Dice, y tendrás un hijo y lo llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo. Lamentablemente se les olvida proclamar que los cristianos son pueblo, ¿verdad? Sí, insisten en la iglesia, pero somos un pueblo. Y como dijo Yeshua ¿cómo se llama? En Juan 10, ¿verdad? Hay un solo pastor y un solo rebaño. La otra dice en Mateo 15:24, entonces Yeshua le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, al pueblo de Israel. Es decir, ahí con esos dos versículos lo que quería era manifestarles, ¿verdad?, de que Yeshua no vino a formar una iglesia, definitivamente. La iglesia es asamblea, ¿verdad? Y la primera asamblea que se dio fue en el monte Horeb, allá cuando se entregaron los 10 mandamientos. Así dice la palabra del Eterno en Éxodo 19 y otras que están por ahí. Bueno, entonces, eso es así. Ahora, quiero reiterar eso también. Por aquí tengo un versículo más que reitera esto de que somos pueblo, ¿verdad? Somos iglesia, pero también somos pueblo. Más bien yo diría que primero somos pueblo y después iglesia, ¿verdad? Son varias iglesias. Por ejemplo, Apocalipsis habla de varias iglesias, a 7 iglesias, ¿verdad? Y es un solo pueblo. Entonces, primero es pueblo, después iglesia. Vean ustedes lo que dice 1 Pedro 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, apartada, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿ves? Ahí está, no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que a otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la gracia precisamente. La gracia del Eterno es que Él, sin mérito ninguno, nos hizo entrar dentro de su pueblo. Bueno, con esos 3 versículos quería reforzar eso de que no somos una iglesia nueva. Somos el pueblo de Dios desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, desde que se formó Adán y Eva. No hay duda de que Adán y Eva son parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir al tema de hoy, que es Colosenses 2.16. Vean ustedes que el texto dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben,
o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Bueno, en primer lugar, vea que ahí no están diciendo que no nadie los juzgue por guardar o por no guardar. Es como algo neutro, ¿verdad? Podría decir, no permita que los juzgues por guardarlos, o podría decir, no permita que los juzgues por no guardarlos. Es neutro, ¿verdad? Pero en el contexto que vamos a ver, no es neutro. No va a ser neutro, y eso es lo que se quiere demostrar. Queremos desmontar esta mala doctrina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se interpreta esto dentro del cristianismo? Ya es distinto, ¿verdad? Dice, es mala doctrina entender que Pablo estaba diciendo, nadie les critique por no guardar los Shabbats, ni por lo que comen, ni beben, ni por guardar fiesta. Eso es lo que la ley del Antiguo Testamento, y no es para gentiles. O sea, eso es lo que ellos, ¿verdad?, interpretan aquí. Ahí donde está la mala doctrina, que están diciendo precisamente que nadie lo juzgue por no guardar, porque eso ya es del Antiguo Testamento y no es para gentiles. Pero bueno, eso es lo que hay que desmontar hoy, ¿verdad? Pero es evidente que es una pésima interpretación, y lamentablemente la más común, ¿verdad? A uno se la recetan a cada rato, y uno dice, pobrecitos, ¿verdad? Porque va a sonar feo, ¿verdad? Pero parecen loritas que solamente repiten lo que les dicen. Pero hoy vamos a tratar de, como les digo, de desmontar esto, ¿verdad? Ese tipo de interpretación, primero, aísla el sentido de todo el capítulo 2, ¿verdad? Se aísla el contexto de la carta que fue dirigida a los habitantes de Colosa, ¿verdad?, a los colosenses, ¿verdad? Y se aparta también del contexto cultural, geográfico y del pensamiento de Pablo, lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que están interpretando no puede haber sido dicho por Pablo por lo que significaba Pablo, ¿verdad? Y además por todos los contextos que yo les dije. Recordemos que para entender bien una escritura hay que estudiar el pensamiento del escritor, como les digo, el contexto del texto, el contexto cultural, el contexto histórico y el contexto geográfico. ¿Verdad? Para alguien que está estudiando Biblia, es obligatorio entender eso, ¿verdad? Y esa mala doctrina, esa mala interpretación que acaba de leer, es sencillamente inexcusable para los que se dicen estudiantes de Biblia, ¿verdad? Y mucho más para maestros o pastores, ¿verdad?, que no tienen otra cosa, o no tendrían otra cosa más que hacer que estudiar la palabra de Dios. Y más ahora con la facilidad que tenemos de buscar información en Internet, en Google, en la inteligencia artificial, ChatGPT, ¿verdad? Entonces, es increíble que no logremos estudiar, o sea, que decidamos solamente ver un versículo, ¿verdad?, y prácticamente escupirlo, ¿verdad?, sin entenderlo entre todo este contexto. ¿Okay? Bien, la doctrina es importante. Yo la semana pasada hablaba de ese versículo porque la doctrina, según esto, es importante. Vean lo que dijo el mismo Pablo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás, a ti mismo y a los que te oyeren. Ahí resalto la palabra salvarás. La doctrina es de salvación o de perdición. Y en eso quiero también verlo detenidamente, porque no se quede en el aire. Y traigo dos ejemplos. La primera es la de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, no hay duda de que está hablando de 10 iglesias, ¿verdad? El 10 en la palabra de Dios significa la plenitud, o sea, está representando a todas las iglesias.
¿verdad? Busquen, estudien qué significa el 10 dentro de la palabra de Dios. Entonces, dentro de las iglesias hay 10 vírgenes descuidadas y 10 cuidadas, pero vamos a verla, qué tiene que ver la doctrina con la salvación. Dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. Aquí obviamente aquí se está hablando, ¿verdad?, de esos tiempos en donde la iglesia, el pueblo está esperando el regreso del Mesías, ¿verdad? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Gran error, ¿verdad? Dicen. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Luego continúa. A la medianoche se oyó gritar: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. ¿Verdad? Ahí está la insensatez, no haber tenido suficiente. ¿Y qué pasó? Dice, pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábranos. Estas últimas son las insensatas, ¿verdad? Ya había llegado y se había entrado a la recámara y cerró la puerta. ¿Pero qué les dice el novio? Dice, pero él le respondió: de cierto, es cierto que no las conozco, no hemos tenido relación, nunca tuvimos intimidad. ¿Ves? Entonces, ¿qué es ese aceite que falta? Obviamente, y es una interpretación válida la que yo expongo, que no es mía, sino es de mucha gente, ¿verdad? Es conocer precisamente esos secretos de Adonai, esas cosas del Eterno que están encerradas en su ley, ¿verdad? Y que Yeshua vino aquí a interpretar, ¿verdad? Vino aquí a revelar. Él es la revelación de la revelación. Y pues obviamente no es solamente leer, sino leer y hacer, ¿verdad? Entender y responderle, ¿verdad? Yeshua dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, no solamente escuchar. También un día le dijeron: Yeshua, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y le dijo: no, estos que están ahí escuchándolo, ¿verdad? Estos son mi madre y mis hermanos, porque hacen la palabra de Dios. Entonces, es exactamente eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el aceite? El aceite es conocer y hacer, caminar, ¿verdad? La otra está un poquito más atrás, está en Mateo 7:21, ¿verdad? Cuando le dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos sanaciones, ¿verdad? Y él al final, ¿verdad?, para no serle largo, dice: pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Ustedes tal vez conocerán otra versión que dice: hacedores de maldad. Nunca aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero yo digo que esa traducción es malintencionada, porque no revela lo que dice ahí. Ahí se utiliza una palabra en griego, se llama anomía, ¿verdad?, que significa sin ley. Ustedes que están sin ley, que violan la ley de Dios. Esta que les pongo aquí es la traducción que hace la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Y es la más acorde. Yo espero que los estudiantes de la Biblia pues vayan conociendo un poquito más lo que es también traducciones, lo que se llama interlineales, ¿verdad?, donde pueden ver la palabra que está traduciendo en el idioma original, ya sea griego o hebreo, y ahí aparecen las varias acepciones que tienen en español. Y ustedes van a ver, si quieren buscarlos, Mateo 7:23, ahí dice anomía, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de qué se trata eso? También de doctrina, porque los que hacen milagros, ¿verdad?, y los que sacan demonios, ¿dónde están?
no están en los estadios, están en las iglesias, ¿verdad? Entonces, para mí, permítame interpretar de que en las iglesias, ¿verdad? En las iglesias, en esas bancas, hay gente salva y gente que está perdida. Hay gente que está respondiendo a otros intereses y no escuchan, y lo que escuchan no lo hacen. Precisamente, o también, ¿verdad? Van y son inculcados con malas doctrinas, ¿verdad? Entonces, por eso vemos tantos desórdenes por todo lado. Bien, ahora yo quiero decir que no es que quiera meter miedo, ¿verdad? Con esto, yo solo estoy transmitiendo y leyendo lo que dice 1 Timoteo, Mateo 7, Mateo 51, ¿verdad? Y como les digo, es una llamada de atención. Uno se convierte ciertamente en un vocero de buena doctrina. Cuando usted predica la buena doctrina, lo que está tratando es de guiar a las personas de que se alejen de las malas doctrinas, ¿verdad? Suena un poco redundante, pero así de sencillo es. Bien, también es importante saber qué es doctrina, ¿verdad? ¿Qué es doctrina? Dice, doctrina, de latín, doctrina, enseñanza, es el cuerpo sistemático de creencias que una comunidad religiosa considera verdadero y normativo, ¿verdad? O sea, que esos valores se aplican a las personas de esa comunidad religiosa. Estas enseñanzas abarcan aspectos como la naturaleza de Dios, el propósito de la vida, la salvación, las obras, la justicia, la moral, los rituales y obviamente la interpretación de los textos sagrados. ¿Okay? Eso es la doctrina, ¿verdad? Entonces, el mismo Yeshua hablaba de una doctrina. Vamos a ver. Ahora, antes de leer eso, quiero preguntar, ¿quién tiene la sana doctrina? ¿Quién da la sana doctrina? En cuanto a la salvación, ¿verdad? En cuanto a la vida, a la relación con el Eterno. Pues obviamente la que la tiene son los cielos. Adonai, Dios, Elohim, ¿verdad? Y su palabra que creemos que es inspirada. Ahí está la sana doctrina. Ahora, vean lo que dijo Yeshua en cuanto a la doctrina. Dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, lo que quiere decir aquí son varias cosas importantes. Uno, que la doctrina correcta es la del Padre. Dos, que el Hijo, que Yeshua HaMashiach, vino a hablar de la doctrina de Dios. Y tres, ¿verdad? Que usted, al estudiar la palabra, va a reconocer precisamente que ese que habla es el Mesías. ¿Por qué? Porque habla las palabras del Eterno. Eso se ve mucho, por cierto, con personas que se han desarrollado dentro de los judíos, ¿verdad? Que nunca han conocido al Mesías, más bien les meten miedo, ¿verdad? Ellos han tenido muy mala experiencia con los cristianos, ¿verdad? Como muestra la historia. Y entonces ellos no se acercan. Pero cuando el Espíritu de Dios les pone a ellos a acercarse, ¿verdad? Y ellos han estudiado lo que se llama el Tanaj, llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y comienzan a leer el Nuevo Testamento, se quitan el miedo, comienzan a leer, reconocen que no solamente, ¿verdad?, se trata de un libro judío, de alguien judío, sino que reconocen, ¿verdad?, a ese personaje que tanto esperan los judíos, que es el Mesías. Entonces, eso que dice Juan 7:16 tiene que ver con esto, ¿verdad? Ahí está la buena doctrina, ¿verdad? Ahora, es importante conocer o reflexionar sobre que toda doctrina, los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, que está, ¿verdad? Pues Juan, Mateo, bueno, Marcos no era apóstol, pero escribió Lucas,
¿verdad? Que acompañaba a los apóstoles, que él escribió el libro de Lucas precisamente, y los Hechos también lo escribió él, ¿verdad? Pedro, Juan, Santiago, Pablo, el otro Judas, todos ellos, ¿verdad? Toda esa doctrina, que es la doctrina apostólica, debe ser interpretada conforme a los dichos de Yeshua, porque son sus dichos, los dichos de Yeshua son dichos del Padre Celestial, con vista en la misma, en el anterior versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Que la doctrina no es de él, sino del que le envió. Entonces, estos son principios de interpretación, porque si usted comienza a sacar doctrinas de versículos aislados, créalo que va a terminar con una mala doctrina. Y como ya hemos demostrado, pues está poniendo en peligro su salvación, así como lo oye. Eso de salvo, siempre salvo, no existe, ¿verdad? Eso es una doctrina tostada totalmente. Es una doctrina que el que lo estudia o tan solo someramente se va a dar cuenta de que no es así. Bien, yo creo que ahora sí vamos a entrar en Colosenses 2:16. Ya leímos de qué se trata, ¿verdad? Y arriba dice desmontando la mala doctrina. Okay. Como habíamos dicho, antes de entrarle a una escritura difícil, es necesario conocer contextos y sobre todo el pensamiento del escritor, que en este caso es Pablo de Tarso. ¿Quién era Pablo de Tarso? ¿Verdad? Bueno, vamos a leer algunas cosas de Pablo de Tarso que escribió y vamos a dejar establecido que Pablo, primero, no era bipolar, no estaba loco, ¿verdad? Bueno, loco por Yeshua, sí, ¿verdad? Por Cristo, sí, pero él no estaba loco, él era coherente. Lo que pasa es que hay malas interpretaciones, ¿verdad? Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que desde ese entonces habrían indoctos, ¿verdad? Inconstantes que torcerían las escrituras de Pablo. Ahí es donde surgen los problemas. Entonces vamos a ver lo que dijo Pablo en varias partes de sus cartas. Dice, esa es de Hechos de los Apóstoles. Dice, entonces Pablo dijo, soy judío, nacido de Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal y como todos ustedes hoy. Bien, yo sé que Pablo en un momento dijo que eso lo tenía todo por basura, ¿verdad? Pero les voy a demostrar ahora con lo que sigue que eso tener por basura no era necesariamente que descartaba todo su conocimiento, porque precisamente es su conocimiento el que le daba la capacidad de encontrar misterios, ¿verdad? De dar luz acerca de varios misterios que él habla, ¿verdad? Y él siempre siguió la ley de sus papás, la ley judía. Vamos a verlo en el siguiente. Dice así, Hechos de los Apóstoles 24:14. Dice, pero admito que soy seguidor del camino. Está hablando aquí del camino obviamente, seguidor del Mesías, ¿verdad? Recuerden que al principio no nos llamábamos ni pentecostales, ni adventistas, ni bautistas, ni católicos, no. Nos llamábamos del camino, o también los nazarenos. Entonces aquí lo que está diciendo él es que él era seguidor de esa secta de Yeshua que se llamaba El Camino, al cual ellos llaman secta, ¿verdad? Adoro al Dios de nuestros antepasados, ¿verdad? A ese que le dio la doctrina de Yeshua. Y dice, y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas, ¿verdad? Usa un verbo en tiempo presente. Creo, no dice creí, ¿verdad? Creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Ahí está, entonces, ahí no está diciendo que es basura.
Lo que pasa es eso, cuando él habla de basura, tienen que, otra vez, estudiarlo bien, ¿verdad? Y darle su verdadero sentido. Sobre todo aquí, tengo uno, dos, tres pasajes donde él habla bien de la ley. Es decir, la ley, él habla igual que Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés 12:13, que dice que ese es el final de todo discurso, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es exactamente lo mismo, es el mismo pensamiento. Ahí en Romanos 3:31 dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Romanos 7:12 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Vean qué buena pregunta. ¿Nos olvidamos solamente de la ley? ¿La colgamos, como dicen algunos ahí, en la cruz? ¿La clavamos en la cruz? ¿La echamos al basurero? ¿Qué dice Pablo? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Me entiende? ¿A dónde lleva la fe en el Padre, en el Dios Todopoderoso y su Hijo? A un verdadero conocimiento de lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Y se os puedo asegurar que así es. Yo soy testigo de eso que está diciendo ahí Pablo. En Romanos 7:25 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya, ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Repito, quiero obedecer la ley de Dios, dijo Pablo, ¿verdad? Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Ok? Es una confesión de él que hace que obviamente se aplica a nosotros, de que lo vivimos en carne propia, eso mismo que dice Pablo, ¿verdad? Y ya para culminar este perfil de Pablo respecto a su ley, la ley de Dios, dice, pues no tiene importancia si un hombre ha sido no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Quién dijo eso? Pablo, ok. Bueno, ya con este perfil de Pablo, ahora sí podemos ir a Colosenses 2:16 a ver si dice ahí lo que la gente, los pastores y los maestros dicen erróneamente que dice 2:16. Pero vamos a seguir por aquí. ¿Ok? Bueno, eso ya lo dije más o menos, esa que estaba aquí. Vamos a ver, lo primero, el contexto geográfico. ¿Dónde estaba Colosa? Bueno, Colosa estaba ahí en Asia Menor, hoy es Turquía, ¿verdad? Está muy cerca de las 7 iglesias que habla Apocalipsis, ¿verdad? De Éfeso, Filadelfia, ya se me olvidaron las 7, la Odisea. Bueno, estaba cerca ahí, ¿verdad? Era una ciudad donde igual que la Odisea, era de mucho comercio, ¿verdad? Cuando hay comercio hay gentes, y cuando hay gente se asientan personas, y cuando ya se asientan personas es una metrópoli en donde hay mucho pensamiento de todo el mundo, ¿verdad? De hecho, uno de los pensamientos que llegó ahí fue el cristianismo, ¿verdad? El conocimiento del Mesías, que lo llevó Pablo, ¿verdad? Pablo ahí, Pablo no lo llevó directamente, pero sí lo llevó un discípulo de Pablo, ¿verdad? Pablo sí estuvo en Éfeso varios años, ¿verdad? Y de ahí él dirigía todo para Colosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es importante? Bueno, que por ser una metrópoli grande, que ahí habían pensamientos de todo tipo. Uno de ellos, ¿verdad?, era el conocimiento del Dios Altísimo. Recuerden que todos esos pueblos adoraban a varios dioses, ¿verdad? Tenían templos de diosas y dioses, y ese era el problema de todos esos pueblos que estaban por ahí. ¿Ok? Entonces, ahora, ya conociendo un poquito la cuestión geográfica, vamos a ver a la cuestión del libro de Colosenses.
Es bueno leer todo el libro antes de entender un versículo o un capítulo, ¿verdad? Si nosotros leemos todo el libro, vemos que el tema central de Colosenses precisamente era mostrar buena doctrina en casi todos sus aspectos, ¿verdad? Él habla del diario vivir, la relación entre jefes o amos y los esclavos, en la familia, en todos aspectos, ¿verdad? Es doctrina en general y no era para casos específicos, como vemos en los libros en las cartas escritas a los Corintios, la primera y la segunda carta. Aquí es más general. Y en apariencia, esta carta se hizo necesaria precisamente, ¿verdad?, porque habían malas doctrinas, más bien pésimas doctrinas y prácticas heréticas que estaban contaminando a los creyentes de Colosas. ¿Ok? Esos creyentes, esos nuevos creyentes que habían llegado se estaban contaminando precisamente con lo que dice Colosenses 2. Vamos a verlo, ¿verdad? Porque Colosenses 2 hace una recapitulación de todas esas malas prácticas y esas prácticas heréticas que se estaban dando. Entonces, si usted lee todo el libro, se va a dar cuenta de que Pablo le dice, no, eso no es así, sino que esto debe ser así. Y comienza a dar una serie de indicaciones. ¿Ok? Bueno, el tema del capítulo 2 de Colosenses, ¿verdad? Empieza él primero empieza él recordándoles, ¿verdad?, a los colosenses que ellos tenían ya una doctrina buena, ¿verdad?, que ya habían recibido. Y dice ahí en Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, ¿ves? Porque se había comenzado a desviar. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué Él dice arraíganse, no se vayan a otra parte. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Por qué dice esto? Porque se estaba enseñando otra verdad. También ahí en Colosenses 2:10, un poquito más adelante, les advierte, ¿verdad? Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza, todo gobernante y toda autoridad. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí es que no les hace falta, ustedes están completos, no es necesario que ustedes traigan o vayan a otras doctrinas para completar su conocimiento, ¿verdad? Ya van a entender un poquito más con lo que vamos a leer ahora. Ya vamos a ver esto de Colosenses 2 y nos da, esto que yo voy a leer, nos da el tinte por dónde va el asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahí se estaba ocurriendo? ¿Qué es con lo que Pablo le habían contado que estaba pasando? Dicen ahí, dice Colosenses 2:8, no permita que nadie los atrape con filosofías huecas, ¿ok? Recuerde que filosofía era el pensamiento griego, ¿verdad? Y hueco. No se está refiriendo a la palabra de Dios. Ya vimos lo que Pablo pensaba en la ley de Dios. ¿Cómo va a llamar Pablo filosofía hueca a lo que él recomendaba que había que seguir, ¿verdad? Entonces dice, nadie los atrape con filosofía hueca y disparates elocuentes. ¿Cómo va a decir Pablo que la Torá, la ley de Dios, son disparates? Jamás, ¿verdad? Y de dónde dice, claramente dice, que nacen del pensamiento humano, ¿verdad? O sea, que son humanos. Él está hablando de un pensamiento humano y así debemos entenderlo, que no ha sido revelado, ¿verdad?, como es la Torá o por los profetas o el resto del Viejo Testamento, ¿verdad? Y todavía completa, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Qué son poderes espirituales de este mundo? Obviamente, sabemos que por Colosenses 6, ¿verdad?, que hay una guerra espiritual, ¿verdad?, en donde las tinieblas están presentes. A eso se refiere esos poderes espirituales de este mundo, ¿verdad? Si nosotros vemos hoy movimientos
que lo voy a decir ciertamente, ¿verdad? El yoga, movimientos por ejemplo, de la nueva era, ¿verdad? Parecen ser inofensivos, pero si ustedes van, si estudian eso por adentro y sobre todo con testimonios que yo he escuchado, pues los llevan a disparates precisamente, ¿verdad? A disparates elocuentes, como dice ahí, o filosofías huecas. Entonces, Pablo está advirtiendo acerca de filosofías huecas. No es la Torá, en primer lugar. Perdone. Ahora sigue con Colosenses 2:18. No de que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Ok, vean qué se trataba el problema. No todo lo religioso es bueno. Es más, generalmente lo religioso es malo, es negativo, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Religiosamente todos los años a Cartago, ¿verdad? Obviamente es una práctica religiosa. Que esté bien o está mal, bueno, yo digo que está mal porque está en contra de los 10 mandamientos. ¿Okay? Para algunos es muy buena esa práctica religiosa, ¿verdad? Para mí es solamente religión porque va en contra de los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios es el que me dice usted qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese caso de Colosa, había ciertos comportamientos religiosos, ¿verdad?, que Pablo estaba criticando, ¿verdad? Y vean ustedes que había culto a los ángeles. ¿Cuándo, el que conoce la palabra de Dios, cuándo, ¿verdad?, se le rinde culto a los ángeles? Nunca, ¿verdad? Los ángeles son ministros de Dios. Los ángeles son ayudantes nuestros. Nunca jamás, ¿verdad?, se rinde culto a los ángeles. Creo que hay un par de pasajes donde se le presenta ángel a una persona, ¿verdad? Y el mismo ángel le dice, levántate, yo soy solamente tu consiervo. Creo que está en Apocalipsis. El ángel le habla al escritor de Apocalipsis, que fue Juan. Levántate porque somos consiervos, ¿verdad? Pues ahí, en esa ciudad de Colosas, había culto a los ángeles. Ya vamos viendo, ¿verdad?, que el problema no eran gente, como dicen, judaizantes, ¿verdad?, que querían enseñarle a la gente a guardar Shabbat o guardar las fiestas, ¿verdad?, que es una cuestión bíblica. La gente le dice a las fiestas que son de los judíos y nada que ver. Por favor, vean, no digan eso sin leer Levítico 23. Ahí dice, estas son mis fiestas, dice Jehová. No son fiestas de los judíos, ¿verdad? Es que les mienten en la cara y ustedes dejan que les mienta porque ustedes no leen. Hay que entender bien y hay que aprender a leer y a contestar. Disculpe, pero aquí no dice eso, aquí dice que son del Eterno. Defendámonos, ¿verdad?, de las malas interpretaciones. Además, ni siquiera, no interpretan porque ni siquiera leen, ¿verdad? Como le digo, repiten como loras. Entonces, vean ustedes que aquí también habla Pablo de que la mente pecaminosa de esos que llenaban a todos de esas doctrinas extrañas, ¿verdad? Ahí también, Colosenses 2:20, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo, como estábamos hablando, ¿verdad? Todas esas herejías, ¿por quién son? ¿Quién es el titeretero de todas esas personas que tienen todas esas filosofías? Pues obviamente el titeretero, ¿verdad?, el enemigo, ¿verdad?, que dice poderes espirituales de este mundo. Y sigue, entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? ¿Cómo Pablo va a hablar de la Torá, de la ley de Dios, como regla del mundo? ¿Verdad? Jamás. Y aparentemente ahí vea como lo que pasaba era tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. ¿Ves? Entonces, ahí, en ese entonces había gente, no haga esto, no haga aquello, ¿verdad?
coma, qué sé yo, carne dedicada a tal Dios, ¿verdad? O no coma carne, ¿verdad? Que eso, ahí habla un poquito también ahí en Romanos 14, de gente que es vegetariana. Y no está mal, pero eso no es para salvación, eso no es para religión, ¿verdad? Entonces, él lo que concluye es que son enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con su uso. Bien, entonces, todo eso está en Colosenses 2, ¿verdad? Entonces, ahí se desgrana en todas esas cosas que he presentado de qué se estaba tratando de lidiar, qué estaba tratando Pablo de contraatacar. Entonces, cuando él nos dice, ¿verdad?, que en 2.16, que lo tengo aquí, en Colosenses 2.16, cuando dice, ya les digo, aquí, es porque no lo puedo pasar aquí, en Colosenses 2.16, cuando dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es la sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, si ya sabemos que ahí nos está hablando de judaizar, ¿verdad? Como dicen muchos, cuando se está hablando acerca de Shabbat, pues perfectamente, y eso así lo he entendido yo, está hablando de formas de que se guardaban el Shabbat, ¿verdad? De formas de que no sabían qué hacer. Es más, hay mucha gente, aún inclusive los fariseos, ¿verdad? Tenían cuestiones de que no se podían hacer en el Shabbat, que eso nunca fue preestablecido por el Eterno. Ellos prohibían, qué sé yo, caminar más de 100 pasos o qué sé yo, volver la mirada al este o al oeste. Tenían varias cuestiones que no estaban prescritas en la ley de Dios, ¿verdad? Entonces vean aquí que hay una pista acerca de lo que estaba hablando Pablo, que eran los gnósticos. ¿Qué eran los gnósticos? ¿Verdad? Que eran toda esa gente que hacían esas cosas heréticas. Veamos los gnósticos. Dice, en el siglo I después de Cristo, los gnósticos fueron parte de un amplio movimiento religioso y filosófico que combinó elementos del judaísmo, cristianismo primitivo, filosofía griega, particularmente platónica, ¿verdad? Platón, y religiones orientales. Aunque el gnosticismo como sistema estructurado se desarrolló más plenamente en los siglos II y III, ya existían corrientes protonósticos en el siglo I. Precisamente esto que leemos en Colosenses 2 está apuntando a esto, ¿verdad? Ellos tenían como característica, por ejemplo, el dualismo, ¿verdad? Vean que peligroso, porque precisamente por eso Pablo se detiene en su caminar y escribe una carta, porque es muy peligroso. Vean lo que el gnosticismo hablaba. Dualismo, dice, el mundo material es visto como corrupto y maligno, creado por el Dios inferior, ¿verdad? El demiurgo, no sé si lo han escuchado esa palabra, ¿verdad? Ese es un Dios malo, el que hizo este mundo, ¿verdad? Y dice que hay un Dios supremo oculto, existe un Dios supremo puro y espiritual, muy diferente al Dios creador del Antiguo Testamento. Imagínense usted, ¿verdad? Dice salvación a través del conocimiento. Precisamente la palabra gnosis tiene que ver con conocimiento. Entonces, básicamente, los que se salvan son los que conocen, nada más. Dice, la salvación viene mediante la gnosis, no por fe ni por obras. Eso por eso se llama herético, ¿verdad? Y por eso Pablo los contrarrestaba. Ahora, cristología especial. Dice, muchos gnósticos creían que Cristo no era completamente humano, una forma de docetismo, sino un ser divino que vino a traer gnosis, conocimiento, ¿verdad? Todo eso lo saqué yo de tan sencillo como de preguntar a ChatGPT, ¿verdad? Y otras páginas, ya sale toda esa información, que es lo que yo critico, ¿verdad? Gente que lee eso en vez de investigar, o lee un versículo nada más y no investiga. También quiero hablar de los ascetas. Los ascetas
como dice ahí, ¿verdad? Son personas que practican una vida de austeridad, autodisciplina, renuncia a los placeres materiales, normalmente por razones espirituales o religiosas. Los ascetas son aquellos que creen que abstenerse de muchas cosas es bueno para su religión y es bueno para su alma. ¿Okay? Eso se le respeta, ¿verdad? Y muchas personas son así y se les respeta. Ahora, que es una forma de salvación, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando vimos ahí en Colosenses 2, cuando dice, no comas, no tomas, no hagas esto, probablemente eran personas que dentro del gnosticismo practicaban también hacer ascetas, ¿verdad? El término dice ahí, proviene del griego askesis, que significa ejercicio o disciplina, originalmente usado en contextos atléticos y más tarde adoptado por filósofos y religiosos, ¿verdad? Ellos, los ascetas, dice que renunciaban al placer, evitaban placeres corporales como el sexo, la comida en exceso, el lujo, el confort. Tienen una vida austera, ¿verdad? Vivían con lo mínimo necesario y muchas veces en soledad o en comunidades pequeñas. Me acuerdo de los esenios, ¿verdad? Que ellos vivían ahí por el Qumran. Y luego, disciplina espiritual, practicaban oración, la meditación, el ayuno, el silencio y otras formas de autocontrol, ¿verdad? Entonces son personas que tienen una vida espiritual, pero que la dirigen mal, ¿verdad? Más si se unen con el gnosticismo, en donde la salvación viene por conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo tiene que escribir esas pueblas. Ahora, recordemos quién era Pablo, ¿verdad? Pablo era un escogido de Dios, un judío de la tribu de Benjamín, fariseo, obediente a la ley de Dios, intérprete de la Torá, apóstol de Jesucristo, creador de iglesias y comunidades y formador de doctrina sana, ¿verdad? Es decir, nunca Pablo criticó el Shabbat, jamás. La crítica que viene aquí en Colosenses 2, cuando dicen esto que voy a repetir otra vez, para que quede completo, dice, por tanto, nadie juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso, ¿verdad? Aún, ya viendo entre todo el contexto que hemos visto, no significa otra cosa, ¿verdad? Más que habían gente que le decía, no, el Shabbat no se guarda aquí, el Shabbat no se guarda así. Por ejemplo, actualmente hay gente que dice que hay un Shabbat lunar, ¿verdad? Que cada luna llena viene el primer día de la semana. Y eso no está bien, eso no es así, ¿verdad? El Shabbat fue establecido y seguido en todo el mundo, primero por el Eterno, Él instauró. Y es curioso, les voy a contar algo del Shabbat. El Shabbat, mire, hay tribus africanas, ¿verdad?, que no tenían ningún contacto con el mundo exterior, ¿verdad?, con Israel. Hay varias sectas israelitas que a veces son adversas. Y todos, absolutamente todos, inclusive mi persona y todas las que están en nuestro movimiento, el mismo día es Shabbat. O sea, no hay un desorden, que uno guarda el otro día, no, porque es martes, no, todos guardamos el mismo día. Y es muy interesante de dónde proviene esa simetría, ¿verdad? Esa igualdad en guardarlo. Entonces, bueno, por hoy quedamos aquí. Yo espero haberle dado un poquito de claridad a este asunto acerca de los sábados, que no estaba hablando en contra del judaísmo, estaba hablando en contra de probablemente el gnosticismo y de algunos otros movimientos similares. Entonces, bueno, yo le doy gracias al Eterno porque llegamos hasta aquí, ¿verdad? Se nos pasó muy rápido el tiempo y espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes y logre yo sembrar una semilla, ¿verdad? 1, 2, 3 o 10 personas acerca del conocimiento de la ley de Dios, ¿verdad? Y a reconocer a Yeshua como el Mesías, que también era rabí, maestro de la Torah. Bueno, que pasen muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias. Nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero. Su nombre es amor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará.
Señor.